Entrevistas, diálogos con la gente, humor, historia de nuestro municipio, relatos que son parte de nuestra cultura y mucho más. aquí en todo sobre Villapinzón. Muy buenos días para todos, estamos en un nuevo capítulo de Todo sobre Villapinzón y el día de hoy estamos con un exalcalde de Villapinzón, el doctor Hernán Rogelio Garzón Sánchez. Doc, buen día, muchas gracias por aceptar la invitación. No, Gabriel, a usted por este bonito trabajo que está haciendo y gracias a usted, gracias por la oportunidad. Su merced fue alcalde durante 2 periodos. Sí, señor, del periodo 1998-99-2000, que era un periodo de 3 años, luego la ley cambió los periodos a 4 años y fui alcalde del 2012 al 2015. Listo. Nos gustaría saber a todos los que nos están viendo quién es Hernán Garzón. Hernán Garzón Sánchez, Hernán Rogelio Garzón Sánchez, nació en la vereda del Salitre, estudió en la escuela rural del Salitre hasta tercero primaria, luego en la escuela urbana de varones en el municipio de Villapinzón, primero y segundo bachillerato en el Instituto Marco Fidel Suárez, luego terminé mi bachillerato en la ciudad de Bogotá, estudié Derecho en la Universidad Católica. Trabajé, después de haberme graduado, trabajé 12 años con la Secretaría de Transporte y Movilidad de Bogotá, en ese tiempo se llamaba Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte. Hubo una reestructuración administrativa, Sí. Entonces me quedé sin trabajo, me llamó el doctor Fabio Sánchez Barrero para que fuera su secretario de gobierno, luego fui alcalde la primera vez. Posteriormente trabajé después de terminar la alcaldía haciendo algunas asesorías particulares. Fui jefe de la oficina asesora jurídica de la Secretaría de Transporte y Movilidad del departamento de Cundinamarca. Volví a ser alcalde. Fui alcalde durante el año del 2012 al 2015. Luego fui contratista del departamento en un programa del doctor Rey, que se trataba de asesorar a los concejales. Nos había colocado algunos asesores para este tema. Luego fui director regional de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en Chocuntá. Y ese fue el último cargo que desempeñé. Listo, nos gustaría pronto irnos un poquitico más atrás. Tus padres, tus hermanos. Mi papá, Bernardo de Jesús Garzón Otálora, también de Villapinzón. Mi madre, Blanca Miriam Sánchez Molina, ella es descendiente de una familia del municipio de Úmbita. Mis hermanos, el mayor Néstor Guillermo, él falleció hace 37 años, murió muy joven, de 25 años. Después está mi hermano Iván, mi hermano Oscar, mi hermano Juan Pablo, Rafael, Luis Alejandro y Daniel. Luis Alejandro también falleció. Todos ellos profesionales, la mayoría, todos radicados en Bogotá. Mi papá y mi mamá siguen radicados aquí en el municipio de Villapinzón, y prácticamente que toda la vida que he transcurrido ha sido acá en Villapinzón, a excepción del tiempo en que estuve estudiando bachillerato en Bogotá, mi carrera profesional y trabajando como empleado del Departamento Administrativo de Tránsito y Transportes. El resto pues estaba acá en Villapinzón desempeñándome como secretario de gobierno, porque primero fui secretario de gobierno y también como alcalde en los 2 periodos. Bueno, durante la primera vez que usted decide ser candidato a la alcaldía, ¿qué lo motivó? Había como una transformación que se estaba dando en muchas partes, primero que todo generacional, porque venía una costumbre que no solo era de Villapinzón, sino era de muchos municipios, en donde las personas que ocupaban las alcaldías siempre eran mayores de 60 años. En eso sucedía en Villapinzón, los últimos alcaldes habían sido más o menos de esa edad. Entonces yo tenía 32 años, tal vez 32 años, 33 años, y empezó como a llamarle la atención aquí en Villapinzón, siendo yo secretario de gobierno, a muchas personas, presidentes de Junta de Acción Comunal, amigos, en que se hiciera como ese cambio generacional. Y pues veníamos con algunas ideas
y veníamos trabajando de la mano con una reestructuración que había que hacer de las asociaciones de acueductos, porque había salido, hacía muy poco tiempo había salido la ley de servicios públicos que los obligaba a tener necesariamente que legalizarse. Entonces yo me puse en esa tarea, yo a legalizarse a muchas de las asociaciones, me acerqué mucho a las comunidades y más que todo creo que nació como ese cambio, el querer actualizar el municipio a los tiempos, porque ya teníamos encima una normatividad ambiental y administrativa y pues como el querer meter al municipio de Villapinzón dentro de toda esa modernidad que implicaba un poconón de normas, entonces de las cuales yo me empapé siendo secretario de gobierno. Entonces empezamos a trabajar en eso. Más que todo era como un reto a hacer cambios, y eso pues le llamó mucho la atención a las personas en Villapinzón y pues les agradezco porque terminaron votando por mí, y para mí fue muy importante porque jamás pensé que iba a ser alcalde de Villapinzón, porque vine a Villapinzón únicamente pensando ser secretario de gobierno y devolverme para Bogotá, porque allá tenía todo mi apartamento y tenía absolutamente organizada mi vida y pensaba regresar a Bogotá, y pues se dio esa coyuntura, ¿no? No, pues interesante, que pues que su merced ha sido uno de los alcaldes más jóvenes y que a partir de ahí pues un cambio significativo como tal en la elección de alcaldes municipales, como su merced decía. Sí, a partir de ese momento todos empiezan a ser de esa edad, porque antes es decir, todos tenían más de 60 años, y no quiere decir que fuera malo, sino que era una costumbre en el municipio tal vez que la seriedad que representaba una persona mayor de edad, la gente le gustaba como verse representada por una persona de edad, no por un joven. Entonces vino habiendo un cambio a nivel nacional en donde empezaron a asumir la alcaldía gente muy joven, inclusive obviamente mucho más que los alcaldes que hemos sido jóvenes en un comienzo en Villapinzón, porque me acuerdo que en el Valle Tensa había un muchacho de 24 años, una muchacha. Pero acá se dio ese cambio, y la gente como que le estaba buscando, y al parecer pues se quedó, porque todos los alcaldes que han venido desde que yo fui alcalde pues han sido personas que han ocupado el cargo siendo de 30 a 33 años. Sí, bastante jóvenes. Bueno, Doc, ¿su merced se acuerda? En ese entonces manejaban lemas, o sea, ¿cómo eran las campañas antes del 2000? Antes del 2000 las campañas eran muy diferentes, porque era una campaña en donde se acercaba uno mucho a la gente, pero no había que invertir tanto. Me acuerdo que uno salía a hacer una reunión en el campo, la gente le aportaba un bulto de papa y a veces la carne, y se ofrecía algo, pero no, y había que hacer una reunión por vereda, única y exclusivamente. No había que hacer el casa a casa, ni hacía que llevar conjuntos, ni había que llevar orquestas, ni hacer un cierre así pomposo, nada de eso, sino que era una campaña muy sencilla. Y el equipo de trabajo con el que uno contaba eran equipos de 30 personas, que más que todo pues lo acompañaban a uno, y no había que uniformarlos. Hoy en día son con camisetas, con todas estas cosas. Sí, la política era mucho más sencilla, no había que hacer tantas inversiones tan grandes, y más que todo se resumía a ir y contarle a la gente pues la pretensión del programa de gobierno, lo que uno pretendía dentro de un programa de gobierno. Era muy muy sencillo. ¿Y se manejaban lemas en ese entonces o no? Sí se manejaban lemas. ¿Cómo era su lema? El lema mío en las dos campañas fue el mismo: Camino del Progreso. El Camino del Progreso. Bien. ¿Y el partido que lo apoyó? El partido que me apoyó en la primera alcaldía fue un movimiento por el que había sido avalado también el doctor Fabio Sánchez Barrero, que fue el alcalde que yo sucedí, que era un movimiento cívico independiente, llamado Movimiento Cívico Independiente, y el segundo fue la Alianza Social Independiente. Listo. ¿Cómo fue ese transcurrir el día de las elecciones? La primera vez que tuve la oportunidad de ser alcalde fue muy tranquilo, porque teníamos la seguridad de que nos iba a ir bien. Eso lo manifestaba, había una manifestación muy bonita de la gente del campo,
Y pues eso nos hizo estar tranquilos, pero obviamente fue de bastante trabajo. Yo estaba tranquilo, pero mi papá no lo estaba, pero yo tenía que estar pendiente de él para que no se preocupara tanto. Y pues para mí el haber ganado esa alcaldía fue mucho más interesante que la segunda vez, aunque la segunda vez también me gustó bastante, pero fue un sentimiento muy bonito porque la manifestación del cariño de la gente. Al frente de la casa de mi papá ese día había un río de gente y duramos dando abrazos como hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana obviamente rendido completamente. Entonces fue una cosa muy bonita, muy cercana a la gente. Sí. Listo. Entonces, en ese entonces, ¿dónde eran las elecciones? ¿En la Plaza de Mercado o...? No, las elecciones se llevaban a cabo en la escuela, que en ese momento se llamaba Escuela Urbana de Varones. Hoy es la escuela anexa a la normal, la escuela de la parada bajo la normal. Ahí se llevaban a cabo las elecciones. Luego, en un tiempo, cuando yo hice el Coliseo, en el primer periodo las hicieron en el Coliseo y del Coliseo las pasaron para la plaza. Listo. Listo, enfocémonos en esta primera etapa, en esta primera administración municipal. El primer día de posesión. El primer día de posesión, una misa. Invité a mi familia, no solo la familia de mis hermanos, mi papá y mi mamá, sino que de Bogotá estaban mis tíos, mis tías, los primos. Se hizo una misa y después un acto público al frente de la alcaldía. Y después del acto público al frente de la alcaldía se hizo un coctelito en las instalaciones de la alcaldía y la fecha de posesión la hice el 1 de enero. Es decir, el acto protocolario, porque en la segunda alcaldía el acto protocolario se hizo como el 27, dicen una cosa así. Es decir, la firma, la posesión, el acta, con efectos a partir del 1, y el acto protocolario se hizo como 8 días luego del 1 de enero, como el 7, el 8, una cosa así. Precisamente porque los 1 de enero obviamente todo el mundo va a venir ocupado y todo el mundo le decía a uno, no nos ponga el 1. Hay que ir por allá hasta descansar. Sí, señor. Les den guayabe. Bueno, ¿cuáles fueron los principales desafíos en esta primera administración? Los principales desafíos eran arreglar vías. Villapinzón tenía y sigue teniendo una de las mallas viales más grandes de los municipios del departamento de Cundinamarca, inclusive si la comparamos territorialmente con otros municipios que son mucho más grandes, pero tenemos muchos caminos. Pero el banco de maquinaria que tenía el municipio de Pinzón se limitaba a una volqueta y un bulldozer y una retroexcavadora. No había más maquinaria. Y el reto fue arreglar las vías, y lo hicimos. Cogimos vereda por vereda, se arreglaban absolutamente las vías principales, los ramales, y a la gente se le arreglaba un poquito en la entrada hacia su finca. Eso fue un programa muy amplio y fue un programa por el que la gente aún hoy en día se acuerda. En esta campaña casi de pasar, yo salí al campo y la gente decía que no, pues la primera vez que se arreglaban de esa manera los caminos. Y obviamente el reto era conseguir una motoniveladora, que la conseguimos, conseguir una retroexcavadora nueva, conseguir más volquetas y lograr ante el Consejo Municipal que se aprobara la sobretasa a la gasolina, que ya la tenían muchos municipios, inclusive aquí del norte de Cundinamarca y del departamento, pero ya pues no lo tenía. Entonces logramos aprobar esa tasa, sobretasa a la gasolina, única y exclusivamente para arreglo de vías, porque en un comienzo en esa administración se destinó única y exclusivamente para el arreglo de vías. Ese fue un gran reto, pero también obviamente el reto en las dos administraciones había sido construir un escenario deportivo que valiera la pena, y construimos el Coliseo en su totalidad. Es decir, no fue una obra que quedó inconclusa, le quedó haciendo falta la pintura, pero dejamos la plata para la pintura. Eso fue la primera administración. Esa fue la primera administración. Mejorar las condiciones de la plaza. Esa plaza tal como está tenía únicamente la teja, pero todo el trabajo en mampostería y ladrillo lo hicimos en esa administración. Lo mismo el arreglo de
de los pisos. Construimos en esa primera administración la sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de los Almeida. Se construyó, se mejoró notablemente porque se implementó el primer piso de la planta del centro de salud y se hizo un refuerzo de toda la estructura de ese edificio. Ese edificio estaba para tumbarlo. Ah, sí. Sí, ese edificio está en muy mal estado, unas columnas muy delgadas y entonces se hizo un refuerzo desde las bases, se hizo un refuerzo de ese edificio que hoy en día ahí se podría hacer cualquier cosa y es un edificio que tiene una garantía, puede garantizar muchos años de servicio. Y en cada vereda se hizo una obra. Fuera del arreglo de vías, en cada vereda en donde no se hizo adaptó un campo deportivo, se hizo un arreglo general de la escuela, por ejemplo, en todas las veredas prácticamente que se adelantó una obra de carácter importante y se hizo un programa muy amplio de saneamiento básico. Construimos 280 unidades sanitarias en el campo C. Villapinzón venía con una costumbre y es que en el campo no se utilizan las unidades sanitarias. Entonces cambiamos esa forma de pensar porque con la construcción de las 280 unidades sanitarias, los que no la tenían y no tenían un subsidio pues la construían. Es decir, ya como que hubo un cambio de parecer de la gente y es que en el campo necesitamos un bayón también. Claro, son muy necesarios. Listo, pasemos a la segunda administración. Vamos a empezar por el principio. ¿Su merced recuerda quiénes eran de pronto las personas con las que su merced se enfrentó en esa contienda política? En la segunda administración los candidatos fueron el doctor Rodolfo Segura, que él fue secretario de Hacienda en mi administración, la primera administración, el doctor Gildardo Melo y el señor Orlando Molina y Marta Moreno, la doctora Marta Moreno. Fuimos bien hartos. Sí. Y en esa segunda oportunidad éramos 5 candidatos. 5 candidatos participamos en esas elecciones. Listo. Su merced nos indicaba que el partido que le dio el aval fue la Alianza Social Independiente. Alianza Social Independiente. ¿Su merced recuerda más o menos con cuántos votos su merced fue el ganador? Yo gané con 3.680 y algo votos. Y en segundo lugar quedó el doctor Gildardo Melo con 2.082 votos, creo. Y el señor Orlando Molina con 2.082 votos. Los dos quedaron con la misma cantidad. Muy empatados. Sí, Gildardo me había contado. Doctor Gildardo. Bueno, ya dentro de un nuevo periodo, como se recibe todo el tema de la alcaldía, el empalme, ¿cuáles fueron sus principales retos al ingresar a esa administración? Para mí fue una administración que nos hizo cambiar absolutamente todos dos hechos. Los hechos que sucedieron nos hizo replantear absolutamente todo. Primero, el fallo del Consejo de Estado que ordenaba la descontaminación del río Bogotá. Nosotros teníamos dentro del programa de gobierno y dentro del plan de desarrollo que habíamos trazado unas metas muy especiales para la parte ambiental. Pero obviamente el fallo del Consejo de Estado obligaba a que fueran mucho más ambiciosas, entonces nos hizo cambiar absolutamente todo. Ya teníamos un plan de desarrollo y lo que dice el Consejo de Estado, usted tiene que replantear todo eso porque tiene que dedicarse a cuidar el río Bogotá. Entonces tiene que meterle más plata al plan maestro de producto alcantarillado, tiene que meterle más plata a los programas de saneamiento básico, tiene que meterle más plata a la compra de predios en las zonas de interés ambiental, tiene que dedicarle más, tiene que recuperar las zonas de ronda, o sea, iniciar procesos ejecutivos, procesos policivos contra todas las personas que tuvieran la posesión de un predio sobre la zona de ronda. Y me acuerdo que tuvimos que iniciar cerca de 280 procesos, sobre todo del casco urbano hacia Chocontá, que es donde queda la zona industrial, empezar a iniciar procesos sancionatorios. Bueno, fue vigilancia sobre todo, y para eso había que contar con personal de la alcaldía, entonces tuvimos que contratar y hacer un replanteamiento de todo el programa de gobierno porque necesitamos plata para eso. Entonces eso nos causó bastante traumatismo porque teníamos un seguimiento por parte de la magistrada Nelly Constanza Villamizar del Consejo de Estado que era casi mensual al comienzo
y a ella teníamos que darle resultados, entonces ella nos puso a trabajar prácticamente únicamente en eso. Pero obviamente no descuidamos las otras cosas y se hicieron obviamente lo que tenemos pensado, pero eso nos desorganizó bastante lo que tenemos pensado. Y una cosa que nos hizo también cambiar ese plan de desarrollo fue el paro agrario. Ah, sí, en ese... Porque el gobierno, para solucionar los problemas del paro agrario, nos dice a algunos alcaldes, incluyéndome a mí como el alcalde de Villapinzón, y a muchos donde el paro agrario ha sido como tan fuerte, usted tiene que replantear su programa de gobierno porque ahora tiene que trabajar sobre esto, esos proyectos. Los proyectos son el compromiso que hicimos con las personas del paro, en este momento se llamaban Dignidad Papera, y entonces nos tocó cambiar todo lo que teníamos y ponernos a trabajar sobre los compromisos que ellos han hecho. Pero no, bueno, eso no lo vimos mal, sino que nos hizo replantear absolutamente todo lo que nosotros teníamos. Entonces fueron esos dos inconvenientes que nos afectaron y que nos hicieron obviamente hacer un alto en el camino y volver a replantear ese plan de desarrollo para volver casi a arrancar 2 años después ya de que habíamos arrancado la administración. Listo. De pronto, ¿cuáles fueron las decisiones más difíciles que usted tuvo que tomar en ese periodo de administración municipal? En el segundo, pienso que replantear el programa de gobierno fue una decisión complicada porque eso nos hacía comenzar casi de ceros. En 2 años ya que llevamos la administración. ¿En 2 años? Y dejar cosas pendientes en 2 años que llevamos la administración. Pero no fue tan duro como la primera ocasión, porque la primera ocasión tuvimos inconvenientes de orden público muy graves y sin embargo, pues, no fue tan traumático el fallo del Consejo de Estado. Pero eso sí nos hizo cambiar muchas cosas que nos hizo retrasar un poco la agenda en la ejecución del plan de desarrollo. Pero ¿a causa de qué se generaban esos conflictos? ¿Cómo me sacaba el nombre? ¿De la segunda administración? No, de la primera. ¿De la primera? Las protestas. Estaba los problemas de orden público. Sí. Estaba la guerrilla de las FARC en la vereda de Casadillas y Guina del municipio de Macheta. Todavía no habían llegado a Satama. Sí. Llegaron a Satama en la siguiente administración. Pero se estaban dando una serie de hechos que nos tenían muy preocupados. Acá, por ejemplo, amenazas. Habían 3 personas secuestradas de Villapinzón. Y entonces uno vivía a todo momento muy preocupado por ese tema. Y tanto es así que buscamos un espacio. Yo hablé con el gobernador de Cundinamarca en ese momento, que era el doctor Andrés González Díaz, y él vio que en Cundinamarca habíamos como unos 15 alcaldes que teníamos la misma problemática. Entonces contrató un vuelo charter y nos fuimos para San Vicente del Caguán a hacer una mesa de trabajo con la cúpula de las FARC. Y obviamente eso nos ayudó bastante, pero fue muy, muy duro porque yo llegué a pensar que tenía que sacar a mi familia de Villapinzón y llegué a pensar que inclusive tenía que renunciar a la alcaldía porque era un peso muy grande y sobre todo que nos estaban amenazando y eran amenazas directas contra uno, no eran contra la administración, era contra usted, alcalde. Entonces vivimos ese tiempo que no fue tan duro a la final porque los hechos más violentos se dieron en la siguiente administración y ya había presencia en Villapinzón. En ese momento simplemente estaban en Macheta, pero tenían un campo de acción en toda la región y obviamente eso no nos dejaba tranquilos. Interesantes esos datos. La verdad no sabía de lo de la mesa de diálogo ni nada de eso. Listo. Entonces, ¿qué consejo le daría a un joven que desea participar en política? La base para participar en política es estar muy enterado de las problemáticas del municipio o del entorno donde uno vaya a actuar políticamente. Cuando uno se entera de cuáles son los problemas de un pueblo, uno empieza
a maquinario, empieza a darse cuenta que las soluciones se pueden dar de cierta manera y eso le llena a uno de inquietud y eso lo hace liderar ciertas cosas. Entonces, una persona que tiene un concepto claro de lo que es una solución a un problema es un buen líder. Pero para tener el concepto claro, uno tiene que saber cuál es el problema. Entonces, lo más importante es enterarse de cuáles son los problemas del pueblo. Y eso hace toda la diferencia. Yo he visto en el transcurso de la elección popular de alcalde de Villapinzón, en todos estos años he visto muy buenos candidatos y malos candidatos. Y cuando uno va a mirar los candidatos que son malos, ¿cuál es la diferencia? No es que no están enterados de las problemáticas del municipio. Entonces, piensan que la campaña es salir a decir, yo voy a arreglar todo, arreglo caminos, arreglo la escuela y les arreglo lo que quieran. Pero cuando uno parece un discurso bonito, pero la gente no es boba, la gente se da cuenta del contenido, se da cuenta que es una persona que no tiene claro cuál es el problema. Entonces, lo que yo le aconsejo a los jóvenes, entérense de las circunstancias en que se desarrolla el pueblo administrativamente y políticamente para poder hacer planteamientos que la gente los vaya a aceptar, porque cuando uno le dice algo aceptado a las personas, entonces la gente dice, sí, este tipo Sabe. Listo. Doc, me salté una parte. Señor. Obras desarrolladas en la segunda administración. En la segunda administración hicimos toda la gasificación, gas natural en el casco urbano, arreglo de vías, porque el municipio venía de una inversión que se hizo para el plan de acueducto de alcantarillado, plan maestro de acueducto de alcantarillado del casco urbano, y las calles quedaron destrozadas. Entonces hicimos un programa de arreglo de vías muy amplio, de pavimentación de vías. Se hizo la gasificación, que fue muy importante. Es decir, la gente hoy en día no lo ve porque todas las tuberías están enterradas, pero en Villapinzón, en el casco urbano, la gente pasó de pagar un timbo de gas que le valía 56 mil pesos, valía en ese tiempo, a pagar ahorita hoy en día 15, 20 mil pesos o un máximo 30 mil pesos por mucho gas que se gaste en el mes. Entonces eso fue una cosa muy importante. En ese momento obviamente hubo mucha polémica porque la gente no creía en las bondades del proyecto. Y nosotros sabemos que sí las tenía porque ya hemos visto el ejemplo en muchos municipios. Entonces eso se hizo totalmente. Se hizo la construcción del restaurante escolar de Luis Antonio Escobar, una inversión de más de 700 millones de pesos, el arreglo de las vías, se compró, se gestionaron unos recursos. El municipio tenía en un fondo que tiene el Ministerio de Hacienda, que se llama Cuentas Maestras, tenía más de 6 mil millones de pesos, pero nadie los había gestionado, y era demostrarle al ministerio de que sí teníamos esa plata ya, que debían de haberla girado al municipio de Villapinzón, que nunca lo habían hecho. Y entonces yo me di esa tarea, y fue una batalla tan dura que inclusive logramos, a través del doctor Joaquín Camelo, se trajera el ministro de Hacienda en ese momento aquí a Villapinzón. Fue una reunión en la normal, lo trajimos para otros temas, entre ellos el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado sobre la recuperación del río Bogotá. Pero el segundo tema, ahí eran la plata que el municipio de Villapinzón tenía en ese fondo que se llama Cuentas Maestras, y lo trajimos acá, y tuve que explicarle a los asesores y hacerles cuentas de por qué nosotros consideramos que tenían la plata allá, y entonces ordenaron un estudio para que al final de unos meses nos dijeran, sí, ustedes tienen toda la razón, tienen esa plata aquí, entonces hagan no la entreguen. A mí me hicieron la entrega de 4 mil millones de pesos, y al doctor Gildardo Mena, su administración, le hicieron el giro del otro restante del resto de la plata. Entonces fue un logro muy importante porque logramos traer esa plata a Villapinzón, y con esa plata se pavimentaron las calles que le digo, y se compró el predio contiguo a la Villa Olímpica, que es donde funciona hoy el Centro de Añoranzas. Esa fue una inversión de 1.150 millones de pesos. Se le hizo una inversión a la Villa Olímpica de cerca de 800 millones de pesos, que tampoco se ven porque es el sistema de riego que está por debajo, el encerramiento, la portería, unas unidades sanitarias, y bueno, y se hizo una serie de obras que
nos ayudaron a conformar ese sector como zona institucional y ahora hace falta apenas unos predios que dividen la cancha del centro de añoranzas, que si el municipio en algún momento lo llegara a recuperar, todos esos predios desde la casa vieja que era del finado Paco Forero hasta el centro de añoranzas es sola zona institucional. Entonces, que el municipio sea propietario de los terrenos más planos que había en ese momento en el municipio de Villapinzón fue un gran logro. Pero también se hizo el mejoramiento de las vías, como lo veníamos haciendo en la primera administración, y casi en cada vereda se hizo una obra relacionada con educación o con infraestructura. Placahuellas. Placahuellas casi en todas las veredas se hicieron 1 o 2 placahuellas. Se hicieron bastantes también. Y lo más importante que de pronto, vuelvo y digo, que no se sabe recuperar una plata que era del municipio y que el ministerio no la estaba haciendo cuentas. Entonces esos recursos fueron muy, muy importantes en su momento. Y se avanzó de una manera importante en el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado. Nunca el municipio de Villapinzón recibió un desacato por no cumplir con las determinaciones del fallo, como sí la recibió Chocontá o muchos municipios de Cundinamarca, y eso que la mayoría de las órdenes, o el municipio que más órdenes tenía o tiene, porque todavía están muchas sin cumplir, pero el fallo obviamente le concede unos términos más largos al municipio. El municipio que más tiene órdenes dentro del fallo del Consejo de Estado es Villapinzón. Eso nos implicó haber estado en más de 150 reuniones durante ese tiempo hasta que terminó la administración para coordinar temas y para adelantar todo lo que relacionado con el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado. Y logramos colocar a Villapinzón en la mira, obviamente, de las entidades públicas, porque lo que busca el fallo del Consejo de Estado es más que todo integrar instituciones para solucionar el problema del río Bogotá. Que no vemos los cambios porque a simple vista no se notan, pero cuando tuve oportunidad de ser director de la regional del Chocontá, conocía los monitoreos que se hacían antes del fallo del Consejo de Estado y después del fallo del Consejo de Estado, y uno se da cuenta que el río ha mejorado. El río ha mejorado bastante. Lo que pasa es que el río puede bajar sucio. Antes bajaba todos los días sucio. Le cambiamos el aspecto al río, no lo notamos, porque el río todos los días bajaba sucio. En un tiempo, todos los días hacían descargas. Y no lo solo uno, sino 10 o 20 curtiembres hacían descargas todos los días. Entonces el río baja totalmente negro. Ahora sigue habiendo el problema, todavía se sigue dando el problema, pero en esos monitoreos se pudo determinar de que no es todos los días y que las descargas las hace de pronto 1 o 2 curtiembres de manera clandestina en las horas de la noche, y lo hacen, por ejemplo, se presenta una descarga, por ejemplo, cada 8 días. O sea que el río ya la mayor parte del tiempo baja limpio. Y obviamente limpio no totalmente, porque Villapinzón está dentro de un permiso que le da la autoridad ambiental para que pueda arrojar las aguas negras al río mientras implementa el sistema de descontaminación, que se va a hacer obviamente con la colaboración de la CAR, pero mientras que el municipio tiene su planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano, seguimos haciendo descargas porque no tenemos en dónde más hacerlo. Entonces, eso es un PMRA, que es un plan de manejo ambiental que le da la oportunidad a los municipios de que usted me dice cómo va a financiar ese sistema de descontaminación y le doy plazo 10 años para que lo construya, y en los 10 años puede seguir haciendo el vertimiento, pero paga una tasa muy alta por contaminar, una tasa retributiva por contaminar. Entonces, mientras se da eso, el río va a seguir bajando con residuos orgánicos, pero la parte industrial ha disminuido considerablemente, y esa evidencia se puede ver en los monitoreos que hace el laboratorio ambiental de la CAR. Pues una de las cosas que no se nota, pero que pudimos hacer en su momento, fue
contaminar considerablemente el río con el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado. Esto. Agradecerles a ustedes por su presencia, doctor. De verdad, muchas gracias por concederme esta entrevista. No, y me falta a usted por esta bonita labor, hombre. Muy amable por la oportunidad de contarle a la gente lo que se había hecho. Listo, entonces muchas gracias. Dios los bendiga. Chao, chao. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y recuerda que estamos en diferentes redes sociales. Como TikTok, Gabriel Psicólogo, Facebook como Todo sobre Villapinzón y YouTube como Todo sobre Villapinzón. Y no olvides dejar tu like. Vale, chao, chao. Hasta una próxima aventura.